Si usted pretende que le haga un comentario demasiado original o simplemente original, se equivoca, porque después de todo lo que he escuchado, lo que he charlado y demás, siento que uno no puede aportar demasiado nuevo a la pelea entre Beterbiev y Bivol y sobre el fallo de la pelea, que sigue siendo muy polemizado y discutido. Yo tenía 2 puntos para Bivol y sin embargo, bueno, así como un jurado dio empate, 114 iguales, y otro le dio 2 puntos a Beterbiev, 115-113, el otro le dio 4, y ahí 116-112 empezó la discusión porque en una pelea como esta, cerrada, esto lo dice todo el mundo, no lo puede negar nadie, difícil de evaluar en algunos asaltos, por supuesto, con un resultado en el cual podrían discutirse un punto o dos para cada uno, 4 ya es directamente demasiado como para entrar ni siquiera a polemizarlo. Fue un fallo que nadie compartió. De la misma manera también en que se le reprocha de alguna manera a Bivol haber bajado el rendimiento o haber entregado los últimos asaltos, porque ya se sabe que en el boxeo de hoy predomina el que ataca. Esto es así. Esto lo sé y lo comento y lo digo a veces, muchas veces con jurados argentinos cuando van a seguir los cursos o cuando egresan de los cursos de la Federación Argentina de Box. Primero el ataque, después la ciencia, la eficacia. Entonces, como yo vengo de la época en donde un boxeador no necesitaba siempre atacar para ser el que pegara más y el que fuera más efectivo, ahí se produce una especie de choque de razonamientos y de conceptos. Yo estuve presente la noche en la que Oscar de la Hoya perdió con Tito Trinidad cuando regaló, y aquí sí que los regaló, los últimos 2 o 3 asaltos, creo que hasta los 4 últimos, retrocediendo exageradamente cuando estaba arriba en las tarjetas. Para mí había ganado de la Hoya. Pero no es este el caso, porque en realidad Bivol no es que retrocedió bailoteando y nada más. Evidentemente también sufrió, por un lado, el peso del el trajín de la pelea y por el otro lado también estuvo Beterbiev, que sabía que la cosa se le complicaba, porque evidentemente lo sabía. Cuando hablamos muchas veces de la actitud gestual de los boxeadores, cualquiera que vio la pelea habrá notado que había un clima de euforia y de victoria en la esquina de Bivol y un clima medianamente como de expectativas con la gente de Beterbiev. O sea que después que uno empieza a escuchar opiniones y a leer en las redes sociales y ve que para la mayoría ganó Bivol, uno siente que no estaba tan equivocado. También es cierto, y esto yo lo había dicho antes, no es ningún descubrimiento, que tampoco hay que tomar esto como un partido de fútbol. Ah, sí, vieron, ganó Beterbiev, viste, ganó Beterbiev. Bueno, no es tan así. Son opiniones, son peleas que uno tiene que ver. Por supuesto, cada cual tiene su corazoncito, le gusta más uno, le gusta más otro, pero hay que tomarlo como disfrutar de un enfrentamiento entre, en este caso, dos, no equipos, sino dos deportistas. Entonces, eh, es cierto también que cuando la mayoría opina que ganaba Bivol, después tiene una tendencia a verle ventajas a Bivol. Esto es evidente. No solamente pasa con Bivol, ha pasado con las peleas del Canelo y Golovkin, por ejemplo. Pero no me quiero meter en estos temas porque son largos, son muy lindos, son muy entretenidos, pero son también bastante conocidos. Cada uno ve bastante de lo que quiere ver, sobre todo cuando la pelea es pareja. En este caso lo fue. Hubo un boxeador que metió manos muy duras y que buscó la pelea como Beterbiev, pero también hubo otro que conectó mucha cantidad, que conectó manos duras ante un rival que viéndolos
frente a frente se notaba que era más grande, era más fuerte, más macizo, es más macizo Beterbiev que Bivol. Se nota físicamente. Esto, por supuesto, es parte de las reglas del boxeo, para eso están. Cada cual tiene que dar un peso, lo da, está en categoría, punto. Pero había, también es cierto, se notaba que los golpes de Bivol no hacían el mismo efecto que los de Beterbiev, que para la mayoría iba a ganar por la vía categórica. Este es también el otro riesgo de pronosticar, dar por conocido un resultado antes de que se produzca. Entonces, para la mayoría, Beterbiev no ganaba por puntos. Si ganaba era por nocaut. Error. Más allá que después, en el análisis y en la charla, queda en claro de que es mucho más lógico haber visto un ganador en Bivol que en Beterbiev, pero el resultado fue para él. Por supuesto que todo esto también provoca la discusión casi inmediata, o no discusión, sí la expectativa de ver una segunda edición. Vamos a ver, habrá seguramente mucho dinero en juego y también mucho atractivo, aunque espero que no todos compartan conmigo, por supuesto, no fue tampoco una gran pelea, no fue una pelea homérica, dramática, de ida y vuelta. Fue una pelea interesante, digna del boxeo de hoy, con golpes rectos, con un gran sentido de la estrategia, pero sin esa obligada a veces cuota de dramatismo, de sangre, etcétera, etcétera, que han dado otras peleas. Sin entrar en que las otras peleas son de otra época, porque si no caemos en que todo tiempo pasado fue mejor, etcétera, etcétera. Hablando de esto, un razonamiento muy simplista, muy interesante y simpático es, sí, había ganado Bivol, pero mirá cómo que le quedó la cara. Bueno, no siempre que un boxeador quede lastimado o quede muy maltrecho significa que ha perdido. Si no, pregúntenle, por ejemplo, a el Roña Castro cuando peleó con John David Jackson, que terminó enterito y el Roña estaba totalmente roto. No tiene nada que ver, a veces el cutis tiene mucho que ver, los golpes, por supuesto, la presión de Beterbiev, esto es innegable, pero si no, saquemos una foto y decimos, bueno, este está lastimado, entonces perdió, no es tan así. Esto sí es señal de que fue una pelea dura, en donde quizás Bivol careció, no sé, ellos supongo que tendrán que hacer un análisis muy profundo de cómo llegó físicamente, cuánta resistencia le quedaba, porque tuvo que trabajar muchísimo, como todo aquel que tiene menos poder en la pegada, y la tiene, pero cuando tiene que el más habilidoso tiene que trabajar más. Eso también es una cosa que a veces no sé si sirve para el puntaje, pero que es así. El habilidoso tiene que demostrar mucho más ante aquel que pega. En este caso, Beterbiev era justamente, y se notó, el de la mayor pegada. Entonces tampoco Bivol podía iniciar un ataque frontal, ir al choque con un rival que es más fuerte físicamente, que se notaba que era físicamente más fuerte y que tiene mayor pegada. Tiene que moverse, tiene que salir a los costados, tiene que trabajar con muchas manos. Ahora, si después para el jurado todo eso no es tan importante como una buena mano del otro, ya entramos en un terreno de discusión del cual no vamos a salir nunca, porque como el boxeo también es algo tan subjetivo, vuelvo al comienzo. Cada uno también ve lo que quiere ver. Y cuando uno quiere que gane uno, en este caso sea Bivol, parece que los golpes de ese boxeador valiesen más que los del otro. Hagamos en eso una especie de, no digo mea culpa ni cosa por el estilo, pero si no, analicémoslo, porque generalmente aquel que predice la victoria de uno, después lo ve ganar, cuando estamos hablando de peleas cerradas como esta. Así que si usted esperaba algo muy original, ya ve que no le puedo ofrecer mucho más que esto, porque no da para más. No, fue una buena pelea, sí. Fue una extraordinaria pelea, para mí no. Fue una pelea homérica, tremenda, trágica tampoco. Fue una buena pelea, pareja, con un Bivol que trabajó mucho más
y que dio la sensación por allí, y esto lo escuché en gente que sabe de boxeo, que era más aceptable un empate que una victoria de Beterbiev. O sea, mucha gente la pudo haber visto a favor de Bivol o empate, pero no a Beterbiev. Sin contar los 4 puntos que de alguna manera se convierten en protagonistas de una pelea que despertó una gran expectativa. Algunos de los componentes de nuestro canal de YouTube se quejaron de que no podían ver la pelea del siglo. Bueno, una cosa es la pelea del siglo que se vende y otra es la que se ve. Pues de peleas del siglo puedo hacer una lista como seguramente va a hacer usted, ¿no? Peleas del siglo, la pelea del siglo. Bueno, primero hay que ver cómo es la pelea, si es realmente vale la pena considerarla del siglo. Fue del siglo que estamos viviendo, sí, en lo que hace a la penetración mediática, en lo que hace a las redes sociales, en lo que hace al Instagram, en lo que hace al streaming, lo que pague por ver. Eso seguramente se ve ahora y no se veía hace 40 años como un componente de este grupo me dijo que claro, que en la época de Galíndez las peleas eran gratis. Sí, eran gratis. En las peleas de Galíndez, de Loche y todo eso, eran gratis porque había 4 canales, creo que en algunas ni siquiera había color, y entonces todo se basaba en la publicidad que entraba entre round y round. Ahora ya no es tan así. Todo tiempo que ha pasado, ha pasado. Puede ser mejor, puede ser peor, pero siempre es diferente. Esta pelea del siglo puede haberlo sido por todo lo que conmovió, incluso por un escenario no habitual para el boxeo que se está imponiendo en base a dólares, en base a plata, más que otra cosa, no tiene tradición alguna, ponen shows extraordinariamente fastuosos para un público que no le interesa ver el show, etcétera, etcétera, pero bueno, es la realidad de este siglo en donde las redes sociales han modificado un montón de cosas. Tal vez hasta la manera de ver boxeo. Pero eso si quieren lo discutimos en otro momento. No les pedí a lo largo de la charla ni un like ni una suscripción. Lo hago ahora, lo comento antes de decirles que es un gusto muy grande estar con ustedes y sobre todas las cosas aprovecho para agradecer profundamente todos los comentarios recibidos, que ojalá sigan siendo muchos ahora para saber qué opinaron ustedes de la pelea y cómo les gustaría ver lo que para muchos es ya cantado, que es una revancha. Una revancha que creo que el boxeo se lo merece. Que la pasen bien.